invitar a la iglesia para este día martes, para tener un día de ayuno y oración. En realidad somos una iglesia que no oramos. Con claridad, no somos una iglesia que ora. Oramos, si contamos las reuniones que tenemos, no oramos más de 2 horas a la semana como iglesia. Y necesitamos orar. Dije, necesitamos orar. Eso nos hace pensar que podemos seguir adelante con todo, ¿no? Pero es muy diferente cuando el poder de Dios está ahí. Entonces, si algo necesitamos hacer es orar y ayunar. Y yo invito a la iglesia este martes a orar. A orar y ayunar. En su trabajo, en su casa, pero un día que usted aparte para orar y ayunar. Nosotros los líderes, comenzando del pastor, necesitamos orar y necesitamos ayunar. Yo creo que Dios está esperando que realmente nos humillemos delante de Dios, para que Dios empiece a hacer algo grande con nosotros. Me voy a pedir que los diáconos, los líderes de la iglesia se pongan de pie. Pónganse de pie. Hermanos, los que estamos de pie, necesitamos que ustedes oren por nosotros. Y nosotros que estamos de pie necesitamos orar por los demás. Tomen asiento. Bueno, muchos de ellos que también son profesores de escuela dominical, pero otros que son profesores de escuela dominical que no son del liderazgo, pónganse de pie. También está nuestra hermana. Hay varias hermanas que son profesoras también, que necesitan orar, que necesitan que oremos por ellas. Tomen asiento, gracias. ¿Por qué necesitamos orar como iglesia? Necesitamos orar y ayunar por un avivamiento. Dije que necesitamos orar por un avivamiento. Necesitamos orar y ayunar para que realmente tengamos compasión por las almas sin Cristo, pero no la tenemos. Lindo el cántico que cantamos. Hay millones que en pecado mueren. Y es una emoción linda, pero si eso no nos lleva a hacer algo. Necesitamos ser una iglesia que gana almas. Necesitamos ser personas que ganan almas. Lamentablemente, así como muchos de los países en Europa están creciendo, pero no por crecimiento biológico de los propios de esa nación. Están creciendo por adopción de extranjeros, migrantes que están llegando. Por eso está creciendo. Y la iglesia a veces crece de esa manera, lamentablemente. Va creciendo, estamos creciendo, claro, porque y gracias al Señor por creyentes que llegan de otros lados y vienen acá. Pero lo lindo sería que pudiéramos crecer porque estamos ganando almas. Amén, ¿cierto? Amén. Necesitamos orar y ayunar por más santidad personal y como iglesia. Necesitamos orar y ayunar para que seamos más espirituales y no tan materialistas. Porque el materialismo se está metiendo hasta los huesos en nuestra vida y no nos damos cuenta. Y lo disfrazamos a veces como prosperidad, como bendición de Dios, pero necesitamos orar y ayunar por eso. Necesitamos orar y ayunar por un mayor compromiso con la obra de Dios. Hermanos, ¿saben? Necesitamos orar por nuestros jóvenes. Necesitamos orar por nuestros jóvenes. Y necesitamos orar mucho por nuestros jóvenes, hermanos. Porque no vemos a los jóvenes comprometidos. Vemos a los jóvenes, si bien es legítimo lo que ellos están proyectándose en sus planes, en sus proyectos, pero necesitamos orar por ellos para que pongan las prioridades correctas, que Dios es primero. Y
y que la voluntad de Dios primero. Y necesitamos orar por nuestros jóvenes. Necesitamos orar y ayunar por nuestros jóvenes. Necesitamos orar y ayunar por aquellos que familiares que no son cristianos, que el esposo, la esposa, los hijos que no son cristianos. Aquí vemos a varias esposas y esposos que su esposa y su esposo no son cristianos. Necesitamos orar para que ellos conozcan a Cristo, sean salvos. Necesitamos orar y ayunar por eso. A lo mejor usted tiene su esposo, su esposa o un hijo que no es cristiano y usted quiere su salvación, ¿verdad? Entonces, orar y ayunar, si así es. Hermanos, necesitamos orar y ayunar por aquellos que se han alejado del Señor. Por aquellos creyentes que están descarriados, que un día estaban con nosotros, pero hoy no están con nosotros. Necesitamos orar y ayunar. La verdad que tenemos muchos motivos, muchas razones para orar y ayunar. Entonces yo invito a la iglesia para este martes a orar y ayunar. Orar y ayunar. Para que Dios empiece a hacer algo en nuestra vida. Y vamos a dejar establecidos los martes y después hasta a lo mejor podemos ir agregando un día más. Pero necesitamos mostrar al Señor que le necesitamos y que dependemos de Él. Y sin Él, hermano, todo lo que podamos hacer, muy lindo puede ser un activismo, pero si la bendición de Dios no está ahí, esto no dura mucho. Entonces necesitamos orar y ayunar. Así que invito a la iglesia para este martes para tener un día de ayuno y oración. Y cuando usted llegue a casa a la noche, doble su rodilla, esté en actitud de oración durante todo el día. Y cuando llegue a la noche a casa, doble su rodilla en su cuarto y entregue ese día de ayuno y oración. ¿Cierto? Y si todos nosotros los que estamos aquí nos comprometemos y hacemos eso, Dios va a empezar a hacer algo. Y Dios puede hacer grandes milagros. Grandes porque Él no ha cambiado. Somos nosotros los que nos estamos dando la nota discordante. ¿Amén, hermanos? Amén. Bien, quiero invitarles por favor a abrir su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 20. El tema para hoy es la gracia que restaura. La gracia que restaura. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oremos. Padre, Señor, ¿cómo podemos explicar tu palabra, Señor, que es viva, que es eterna, que es espiritual, siendo yo un hombre completamente distinto? Finito, débil, incapaz. Y por eso yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra y que hable a nuestro corazón. Señor, necesitamos oírte. Por eso yo te pido que el Espíritu Santo pueda tener el control de nuestros pensamientos y que nuestros oídos estén atentos a lo que tú nos quieres decir. Señor, pedimos tu bendición por ella, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La letra escarlata es una novela de un escritor llamado Nathaniel, escrito allá en el 1850, y que se considera la obra más importante de este escritor. Y esa novela está ambientada en la puritana Nueva Inglaterra, es decir, la sociedad puritana que buscaba la pureza como sociedad, por allá por el siglo XVII.
Y en esta historia, en esta obra, el escritor relata la historia de una mujer llamada Esther. Una mujer que fue acusada de adulterio y condenada a llevar en el pecho de su vestido una letra A, grande, sí, una letra A, en rojo, en escarlata. No sé si lo mismo rojo o escarlata, puede ser muy parecido. ¿Ya? Pero A, que significaba adúltero. Y condenada a llevar esa letra para que los demás supieran que ella era una mujer adúltera. Y ese tipo de castigo le iba a recordar siempre a ella, siempre a ella, siempre. Y también a los demás que la veían, que esa mujer que iba ahí era una mujer adulta. Un pecado que un día cometió y que la sociedad nunca lo iba a perdonar y olvidar. Era una marginada de la sociedad. María, la hermana de Moisés, en un momento junto con Aarón, hablaron en contra de Moisés, el líder de la nación de Israel. Y dice la palabra que Dios la castigó a ella con una lepra. Y tuvo que el pueblo parar y marginar a María fuera del campamento por 7 días. Pero después de esos 7 días ella fue restaurada la comunión con el pueblo de Israel. Hermano, eso se llama gracia que restaura. En esa novela que les contaba recién, era una sociedad que no estaba dispuesta a perdonar, ni a derramar gracia, ni a restaurar al que ha caído. Pero aquí vemos en la palabra de Dios cómo Dios castiga pero restaura al que ha caído. Y pregunto yo, ¿estamos dispuestos a perdonar al que falla? Lo más probable es que sí, que digamos que sí, ¿verdad? Pero, ¿estamos dispuestos a darle una segunda oportunidad? Esa es otra cosa. Nuestra naturaleza humana es contraria a esto. Es contraria a esto. Quizás lo perdonamos, pero no le daríamos una segunda oportunidad dependiendo de la falta que haya podido cometer. Y quizás nunca lo restauraríamos a su dignidad personal. Lo mantendríamos, ¿cierto?, como una persona marginada. Lo mantendríamos con su ignominia, lo mantendríamos con su letra A. Si nosotros tuviéramos que escoger a las personas que serían parte de la ascendencia de Jesucristo, o escoger a las personas que serían parte del árbol genealógico de Jesucristo, siempre se habla, me dicen que nuestro apellido viene de Francia, y yo me la creo. Pero más de alguno buscará cuál es su árbol genealógico, ¿no? Y algunos quieren ver si tienen algo de sangre judía por ahí. De judío algunos sí, tienen mucha sangre, ¿no? Pero de judía a lo mejor nada. Pero todos quieren ver cuál es. Más de algunos les gustará esto, ¿cierto? Ver su árbol genealógico, de dónde viene. Pero si nosotros tuviéramos que determinar y decidir quiénes serían parte de la ascendencia o del árbol genealógico de Jesucristo, seguramente no habríamos escogido a muchos de los que son parte del árbol genealógico de Jesús.
de aquellos que componen esa lista. Las Escrituras nos sorprenden de cómo nuestro Dios, santo, puro, justo, que dice la palabra que no tendrá por inocente al culpable, está dispuesto a perdonar al arrepentido. Está dispuesto a perdonar al que se arrepiente. Pero no solamente eso, sino que restaurar su dignidad. Aunque la sociedad, los que viven alrededor nuestro, siempre nos van a mirar con la letra A en el pecho de nuestro corazón. Pero para Dios es distinto. Y vemos muchos casos de esta verdad que en la Escritura hay muchos casos donde Dios restaura la dignidad de aquel que ha caído, ha fallado. Pero yo quiero invitarles a que vayan a Mateo, por favor, Mateo capítulo 1. Y yo le pregunto, antes de ir, de meternos ahí, ¿usted de cuál es? ¿De cuál es? Quizás podríamos decir de esto, de otro, pero estando ahí, como se dice en un chilenismo, cuando uno dice donde las papas queman, ¿no es cierto que la cosa cambia? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Amén? ¿No es cierto que ahora podemos tener una opinión, pero después cuando estamos involucrados en eso, ya no es lo mismo? ¿No pasa o no? Son como 3 que no pasa eso. Los demás, en fin, tienen seguro lo que pasa. Mire, quiero que veamos 3 casos que fueron no solamente perdonados de sus fallas, sino que fueron restaurados a su dignidad. Pero más que eso, y ese es nuestro Dios, hermano. El Dios a quien creemos, a quien seguimos y a quien amamos. Hermano, es un Dios maravilloso. Y qué bueno que no es hombre, como usted y yo. ¿Cierto? Porque no solamente les perdonó y les restauró, sino que les dio privilegios impensados. Impensados. Personas de carne y hueso, como usted y yo, falibles, erráticas, y que se destaca que más aún, cómo Dios restaura a personas que fallaron, aún no siendo del pueblo de Dios, aún no siendo de la nación judía. Pueblos que tenían costumbres completamente diferentes a la nación de Israel. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Agaz y Agaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y esta es toda la genealogía de Jesucristo, de la cual nació Jesús. De la cual nació Jesús. Todas estas personas fueron las que fueron parte de la genealogía de Jesucristo, que llegaron a transmitir la vida a José y a María,
y de María, de la cual nació el Señor Jesucristo. Me gustaría, en primer lugar, allí en el versículo 3, dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Es interesante que aquí el Señor, que el Espíritu Santo, con las sutilezas maravillosas de Él, pone en esta lista y nombra, sin necesidad de haberlo hecho, porque ahí está siempre, no es que la Biblia sea machista, hermana, pero es así, ya menciona solamente al varón, pero hay 3 casos que menciona claramente a 3 mujeres, y una, ¿cómo es la palabra? No le menciona su nombre, pero uno sabe quién es. Sí, pero ¿qué palabra podríamos usar para eso? Ustedes me entienden, ya no es necesario, ¿no? ¿Ya? Y nombra a la mamá de Salomón, que fue Betsabé, pero no la nombra, ¿ya? Y entonces quiero que en primer lugar veamos Tamar. Vaya por favor a Génesis 38. ¿Quién es Tamar? Génesis 38. En la ascendencia de Jesucristo está Judá y Tamar, y están 2 hijos, Fares y Zara. Pero esos hijos nacieron de una relación incestuosa. Dice Génesis 38, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Suba, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Y luego él tuvo de esa esposa cananea 3 hijos. Y la costumbre era que aquí el papá buscó una esposa para su hijo Er, buscó una esposa para él. Probablemente él cometió el mismo error con su hijo que el que cometió con él al escoger una esposa. Escogió una mujer cananea para su hijo. Y por eso dice la palabra de Dios que no usáis yugo desigual con los incrédulos. ¿Será vigente todavía ese versículo, hermano Orlando? ¿Todavía es vigente? ¿No unáis yugo desigual con los incrédulos? Sí, amén. Entonces cuando el Señor dice algo, hay que hacerle caso. Y él tomó una esposa, probablemente cananea, para su hijo mayor. Su hijo mayor fue malo y Dios le quitó la vida. No tuvo hijos y había una costumbre que se llama el levirato, o la costumbre del cuñado, el cuñado. O sea, que el cuñado se debía casar en este caso con la viuda y levantar descendencia a su hermano. Y Onán, el cuñado, se casó con Tamar. Y Tamar, o sea, Onán, como él sabía que la descendencia de ese hijo no iba a ser de él, entonces abusó de su cuerpo, abusó del cuerpo de su esposa y abusó de la memoria de su hermano. Y no quiso levantarle descendencia. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó la vida. Y el más chico era Sela, ¿no? Sela, el más chico.
Entonces Judá le dijo a su nuera, Tamar, quédate, ándate a la casa de tu papá, y cuando mi hijo crezca, yo te voy a dar a mi hijo para que levante descendencia a tu primer marido. Y no sucedió nada, pasó el tiempo, y no sé por qué Judá no quiso, se la habrá olvidado, o dijo, esta mujer mata a los maridos. Esta mujer se casa y lo entierra. A lo mejor dijo, si la mata, capaz que me mate a mi hijo, mejor. No sé si fue eso, por eso o se lo olvidó, no lo tengo idea. Pero pasó el tiempo y como dice la palabra de Dios que Judá, su suegro, no le daba cena a su hijo. Dice la palabra allí en el versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Suba, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el abulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se regozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tomó por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿quién le dará por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado, un cabrito de la cabra. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llevó a ella y ella consiguió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. En este caso, Judá y Tamar, ¿sabe? Cuando uno estudia este caso, y uno piensa y dice que ellos fueron los ascendientes de Jesucristo. Judá, que era parte del pueblo de Dios, Tamar, su nuera, dejaron a un lado valores de moral, de integridad, de honra, de respeto. Pero es interesante que la palabra de Dios muestra a las personas tal como son. Tal como son. Con sus virtudes, con sus hierros, sus fallas, sus caídas, pero también vemos la gracia que perdona y que restaura, que está volcada sobre la vida de ellos. Mire, alguien dijo por ahí que lo que comienza mal, ¿están conmigo o no? ¿Están aquí o no? Lo que comienza mal, termina. Hermano, lo que comienza mal, termina mal. No, si en el camino, si yo lo voy a ganar para Cristo, la voy a ganar. No. En algunos casos que yo conozco, la gracia de Dios lo ha hecho. Pero en mucho riesgo, joven y señorita, crea lo que Dios dice en su palabra. Créalo. Alguien dijo, Dios escribe derecho con líneas torcidas. Interesante. Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y muchos de los ascendientes de Jesucristo, hermanos, son líneas torcidas. Torcidas. Y ella hace que Judá se llegue a ella. Y de esa relación nació Fares y Sara. Y bueno, dice un poco más adelante en la historia que cuando Judá se enteró que su nuera estaba embarazada, ¿cómo es posible que ella haya hecho eso? Sáquenla y apedréenla.
vez se le olvidó pronto que se metió en una relación fornicaria. Qué fácil es ver el mal en otros y no verse en uno mismo, ¿verdad? ¿No es cierto? Y él dijo, no, sáquenla y apedréenla. Y cuando ella dijo, estas son las señales del que es papá de este hijo. Y quedó en descubierto, ¿qué cosa? Que él fue un inmoral. Dejándose llevar por pasiones carnales, cometió una vileza. Pero ¿sabe lo que pasó? Dice la Biblia que Judá no la conoció más. ¿Sabe qué es eso? Arrepentimiento. Tamar, ¿sabe por qué está en el listado de la ascendencia, en el árbol genealógico de Jesucristo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué hizo Tamar eso? Las costumbres. Las costumbres. Pregunto, ¿lo habríamos incluido en el árbol genealógico a estos dos? ¿Lo habríamos hecho? No. Qué bueno que no somos los que tenemos que determinar. Porque lo más probable es que en el libro de la vida del Cordero, usted y yo no podríamos estar. ¿No es cierto? Amén, dijo la Iglesia Bíblica Bautista de Maipú. Pero sabe, mire, a pesar de eso, ellos llegaron a ser un modelo, primero, de arrepentimiento. De arrepentimiento. Y segundo, ellos son, hermanos, Judá y Tamar, son símbolos de el perdón de Dios y de la gracia de Dios. Porque la única manera para entender y comprender que ellos son parte de la ascendencia de Jesucristo es porque solamente Dios los perdonó y derramó su gracia que los restauró. Amén. Porque no hay otra explicación. No hay otra explicación. Volvamos a Mateo, por favor, capítulo 1. Mateo 1. Y allí vamos al versículo 5, la primera parte del versículo. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Todos sabemos quién era Rahab, ¿no es cierto? Si uno de los nombres que el cristiano conoce desde el principio es Rahab. ¿Y por qué Rahab? Porque era ramera. Pero no nos acordamos de un montón de nombres de personas buenas, pero siempre los malos, ahí están los malos. Pero hizo lo bueno, Sí, pero eso lo vamos. No me aporté el mensaje, ¿no? Vaya por favor a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Versículo 1 dice, Josué 2:1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 12 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Bueno, lo primero que uno se da cuenta, un paréntesis nomás, Moisés mandó a 12 y Josué mandó a ¿cuánto? Aprendió, porque los primeros 12 eran 10 contra 2. Aquí, si eran 2, era 1 contra 1, así que... ¿Ya? Y entraron, cuando llegaron allá, en la casa de una ramera.
Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, después de haberlo escondido, mire, Rahab. Hasta ese día, ella llevaba una letra A en el pecho de su vestido, era una adúltera. Pero mire lo que pasa. Por eso hablamos de la gracia que restaura. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Lo primero que les dice Rahab a ellos es una convicción. Sé. Y yo creo que ella estaba más segura que los mismos judíos, que los mismos israelitas, de lo que Dios ya había determinado hacer. Y a veces pasa con los incrédulos, con nosotros. No sé, oye, usted que va a la iglesia, dice, por favor, ni tengo un problema, podría orar. ¿Le ha pasado o no? Y cuando uno tiene problemas, ¿qué hace? Anda de un lado para otro, y en vez de doblar rodillas y orar, pero el incrédulo dice, ¿sabe que usted está más cerca de Dios? Porque nos compromete, nos impulsa, y un poco de vergüenza nos debe dar, ¿verdad? Pero aquí tenemos a esta mujer. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Dice más, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire, quiero ver esto. Porque Dios, el Dios de ustedes, el Dios único, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y así fue. Y vea lo que dice el versículo, lo vamos a ver. Y pregunto, ¿cómo es que una mujer así, de ese calibre moral, llegó a ser parte de la ascendencia de Jesús? ¿Cómo es que alguien puede casarse con una mujer así? Mire, capítulo 6, versículos 22 y 25. (6, 22 y 25). Mas José dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrada en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Versículo 25, por cuanto escondió al mensajero que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ella llegó a ser parte de Israel, llegó a ser parte del pueblo de Dios. Y allí, en medio del pueblo de Israel, ella conoció a su esposo. Y su esposo es Salmón.
es el nombre de su esposo, Salmón. Y Salmón de Rahab engendró a Booz. Se las voy a poner difícil. Se las voy a poner difícil. Y llegó Salmón un día: papá, mamá, me caso. ¡Qué lindo, hijo! ¡Hagamos fiesta! ¿Quién es la novia? Se llama Rahab. Ellos deben decir: alcance de nombre. Pero no, ella es gentil. No, de tu pueblo. No. Pero entre todos nuestros parientes, no conozco ninguna Rahab. La única Rahab que conozco es esa que nos ayudó y que está viviendo entre nosotros. Papá, mamá, esa misma es. Pero hijo, ¿cómo te vas a casar con una mujer que lleva una letra A en su pecho? No estamos, si te casas con ella, olvídale, ha muerto para nosotros. Y si un día, hermano, los que tienen hijas, puede ser, para el que no, pero puede ser, oye, pasó un año atrás, es como, ¿cuántos años tiene la chica? 10, 7. Pongámosle 15 años más, serían 22, ¿no? 15 años más. Bueno, la Javiera está muy cerca, ¿no? Y un día llega su hija y le dice: papá, estoy enamorada y me quiero casar. Me voy a casar. ¿Sí? ¿Quién es el príncipe azul? El que nosotros hemos orado por ti. Papá, es un buen cristiano. Porque qué bien. ¿Ama al Señor? Sí, ama al Señor. Se convirtió a Cristo y lo ama, y el Señor lo transformó, y lo único que quiere es amar y servir a Dios. Qué lindo. Pero hay un problema. ¿Cuál es? El papá soltero. Pero hija, ¿cómo te puedes meter? No hay otros jóvenes en la iglesia. Papá, me enamoré de él. Y le ponemos la letra escarlata. Es distinta la cosa, ¿cierto? ¿Qué haría usted? ¿Lo restaura o lo mantiene con la letra? Dios a ella la restauró y le dio un privilegio que usted y yo no se lo habríamos dado, pero Dios sí se lo dio. ¿Dejaría casar a su hija con un joven así? ¿Pensaría en usted o pensaría en ella? ¿Pensaría en usted, en ella o en la voluntad de Dios? Pero aquí llegó Salmón, un varón. Y ahí está usted, ¿cierto? Ahí hermano Orlando tiene hombre y mujer, así que claro. En cambio, hermano José tiene. No le compete aquí, ¿no? Pero a lo mejor más adelante, ¿no? El niñito, ¿cierto? Amén, dijeron por ahí. Pero ahí está hermano Pablo, usted es Santiaguito, ¿eh? Y dice: papá, estoy muy enamorado. ¿Qué me dijo? Es mi oración, qué bueno que se cumplió. Estoy enamorado y es una señorita que ama al Señor con todo su corazón y le sirve. Está haciendo, es profesora de escuela dominical y ama al Señor y lo único que quiere es servir a Dios. Qué lindo, hijo, me gustaría conocerla. Pero papá, hay un problema. ¿Sí, cuál? Es mamá soltera. Mamá soltera.
otra señorita, porque esa es la respuesta, no. No hay otra señorita en la iglesia para que tú te fijes en ella, si no en ella, le mantenemos la letra escarlata. Y pensamos nuestra tonta honra, ¿cierto? Nuestra tonta honra humana. Y Dios en el cielo la perdonó, la limpió, la restauró, la hizo una nueva criatura. Y la restaura. Pero nuestro tonto orgullo, nuestra tonta honra. Y a veces a lo mejor un joven, una señorita, ay, yo no me fijaría en ese tipo de personas o en ese otro tipo de personas. Esa es la estupidez más grande. Por eso Lucero cayó del cielo, por esa soberbia, ese orgullo, esa necedad. Pero ¿sabe? Ellos se casaron y tuvieron un hijo llamado Boaz, que fue ascendiente de Jesucristo. Vayan, lleguen a casa y mediten en eso, ¿eh? A los padres, mediten en eso. ¿Qué haríamos si llegara nuestra hija o nuestro hijo así? Ah, nos vamos al tiro a la China, con la familia entera para allá, a la China, a lo más lejos. ¿Saben lo que el Señor le dijo a Pedro cuando le hizo bajar el lienzo? ¿Recuerdan? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Hermanos, si Dios perdona a una persona que llegó herida y dañada por el pecado y por el diablo, y Dios la perdona, la limpia, la restaura, si Dios lo hace, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y darle la dignidad para que ella, ¿sabe? Rahab llegó a ser la nuera de esa familia. La nuera. Pero ¿sabe por qué está en esta lista? Porque ella se arrepintió. Se arrepintió. Y Dios la restauró. Y no solamente eso, hermano, le dio el privilegio de ser ascendiente de Jesucristo. Solo Dios lo hace. Solo Dios. Y por último, no vamos a ver a Betsabé, pero vamos a ver a Ruth. Y dice Mateo, bueno, y Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, que fue el abuelo del rey David. Entonces, vea por favor Josué, Jueces, Ruth. Ruth, Ruth 1:1 al 5 dice: aconteció los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y aquí vemos que los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas. Y en este caso, Ruth, siendo una mujer moabita, fue tomada como esposa y llegó a ser, ¿cierto?, la nuera de Noemí. Y una moabita, y los moabitas y los amonitas eran descendientes
hermanos, de la relación incestuosa de Lot con sus dos hijas. Las dos hijas de Lot lo embriagaron, tuvieron relaciones con su propio padre, y de esa relación nacieron los moabitas y amonitas. Y Deuteronomio dice que son maldecidos los moabitas y amonitas y no pueden entrar en la congregación de Israel. Les estaba impedido a ellos, los moabitas y amonitas, ser parte de la congregación de Israel. Pero mi pregunta es entonces, ¿por qué Ruth llegó a ser parte de la congregación de Israel? No solamente eso, sino que llegó a ser ascendiente del Señor Jesucristo. ¿Qué le hizo ser parte de eso? Lo único que podemos ver es lo que dice el versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje, diciéndole a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Sabe qué es eso? Conversión, arrepentimiento, fe, restauración. Restauración. Hermano, eso es lo que cuenta para Dios. Arrepentimiento y conversión. A pesar que para nosotros muchas veces cuenta más la apariencia y el testimonio pasado que el arrepentimiento y la conversión. Hermano, esto es precioso esto, porque, ¿saben? No importa su pasado. No es que, ¿cómo Dios me va a perdonar? ¿Cómo Dios me va a recibir y decir, mire lo que fui? No, esa es la persona que Dios está buscando. Lo que cuenta para Dios es que vengan arrepentidos delante de Dios, y lo que Él hace, perdona y restaura. Es esa gracia que restaura. Y no solamente para los que llegan a Cristo en esas condiciones, sino también para nosotros como creyentes. Aunque fallemos y caigamos. ¿Sabe? Como decía el versículo al principio, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Porque día a día, momento a momento, vemos que tu gracia sobreabunda sobre nosotros. Porque fallamos una y otra vez. Pero tu gracia está presta para restaurarnos y volvernos a la comunión contigo. Pero Dios, ayúdenos a nosotros. Tú conoces nuestro corazón. Y Dios, yo te ruego que así como tu gracia perdona al que viene a ti, restaura en dignidad y en valor y en honor, Señor, ayúdanos a nosotros, siendo tan pecadores como los demás, que solamente tu gracia nos ha sostenido para no ser como aquel que cayó, porque tú nos sostuviste, sino, Señor, mirar con amor y con misericordia como tú lo haces, y también restaurar al que ha caído, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que podamos tener también esa actitud como tú la tienes, Señor, para con aquel que ha caído, que ha fallado, restaurarlo. Señor, perdónanos, perdona nuestras ideas, nuestros pensamientos cerrados de honra, de honor, equivocados. Perdónanos. Y ayúdanos a ver como tú ves
Y ayúdanos a recordar cómo es que tú nos recibiste, para recibir a todos también. Gracias, Señor, porque siendo pecadores vinimos a ti, tú nos perdonaste y nos restauraste a la comunión contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y ayúdanos a seguir meditando por medio de tu Espíritu en esta tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús.